Hola, ¿qué tal? Buenas. Bienvenidos al canal de Come Piedras y por fin a un nuevo unboxing. Caja. Sí, hace mucho que no teníamos unboxing porque por desgracia las cajitas sorpresas se terminaron y entonces pues ya no nos dedicamos a ese tema. Pero hemos hecho un pedido y vamos a ver lo que es. Yo sé lo que hay dentro. Pero yo no. Lola sabe parte, así que no podemos hacer el juego ese de adivinar y ver si adivinaba lo que hay o lo que no hay, porque sé lo que debería haber. Entonces el unboxing para ella es parte sorpresa porque no sabe todo lo que hay, y para mí puede ser sorpresa porque lo mismo no vienen las cosas o vienen escacharradas. Así que bueno, una vez más hemos comprado en Cash Village, que es uno de los distribuidores de geocaching que hay en Francia, que nos gusta por distintos motivos. Hay otros distribuidores que son igualmente buenos, también hay en Francia Cash Boutique, pero no queremos recomendaros ninguno en concreto porque no nos patrocina ninguno. Así que, pues bueno, cada uno compra donde más le gusta. Por ejemplo, también sé que gusta mucho Geocoin Shop, que está en Alemania. También es una distribuidora muy buena. Eso sí, lo que sí recomendamos es comprar en distribuidores europeos. También hay un distribuidor en España. Y bueno, cualquiera de estos distribuidores vienen muy bien porque te ahorras el riesgo de pagar aduanas, que últimamente hay que pagarlas siempre. Entonces, pues bueno, tiene esa ventaja. Bueno, pues ya sin más dilación vamos a abrir. A ver qué viene aquí dentro. A ver qué hay. A ver si consigo abrirlo porque viene... Oh, esta vez he acertado. Bueno, pues como siempre su caja, como no es una caja sorpresa, viene aquí la factura con todas las cosas que hemos pedido. Hombre, viene un detalle. Mira, esto no lo sabía yo. Esto es sorpresa para ti. Sorpresa, es un detalle que nos han enviado, que es un travel book, un rastreable con la bandera española. Como lo tenían que enviar aquí, pues muchas gracias. Esto no nos lo esperamos, es un detalle, desde luego. Y aquí un cartoncito y lo primero que se ve. ¿Esto qué es? Es el símbolo del Earth Cache. Un parche. Para poner en alguna mochila o... Un parche de Earth Cache, son muy chulos para poner en cazadoras. Estos nos gustan, los ponemos en las mochilas o en las bolsas. Esto lo dejo para el final porque no quiero que lo vean. Esto es algo que tenía desde hace tiempo ganas de tener. Y es un caché magnético de estos que imitan una placa. Y que se colocan pues en farolas, en otros sitios. Como veis, es una placa. Viene con su bolsita por detrás pegada y su logbook. Tiene un logbook preparado. Y hace tiempo que tenía ganas de tener uno de estos magnéticos. Qué chulo. Porque te los puedes fabricar tú. De hecho, yo tengo fabricados algunos magnéticos de este estilo, pero la terminación, el acabado no es tan profesional como estos. Y no he encontrado así parecidos en las tiendas de ferretería para comprar directamente. Y bueno, pues un capricho que tenía. Y claro, conviene tener siempre, cuando se va a esconder uno de estos cachés, conviene tener un repuesto. Así que he comprado dos para tener uno para esconder y un repuesto en el caso de que desaparezca. Vamos a lo siguiente. Hombre, esto es un poco regalo para Lola. Sí. Mira que lo abro y ahora lo muestro. Quítale el plástico, porque si no... Como me he vuelto, no soy del grupo de los coleccionistas feroces y sin causa, pero sí que tengo mis caprichitos de coleccionar los pastas de la gente que conozco y de los eventos a los que voy. Y los geocoins. En este caso tenemos un álbumcito que enseñamos con los pack, pero este es para geocoins. Entonces, pues ya tenemos para colocarlas. Es un álbum de geocoins que además pone geocoins en lugar de comprar un álbum que no está específicamente. Tiene unas hojas para ir escribiendo cada uno de las geocoins en qué consiste. Y luego viene con una serie de hojas, se pueden comprar más. Vamos a abrirlo porque viene todo muy envuelto. Bueno, pues ya lo enseñamos, ya hemos conseguido quitarle el plástico. Y eso, trae una hoja al principio para escribir o para anotar la colección de geocoins. Y luego una serie de hojas de tamaño adecuado para meter las geocoins de tamaño normal y algunas de las grandes.
En realidad, esto no es más que una variante de un álbum de monedas. Sí. O de medallas. Hombre, pero tiene su gracia, pone Geocoin. Tiene su gracia de que está específicamente diseñado para Geocoins. Un regalito para Lola, que se ha vuelto coleccionista de Geocoins. No tenemos muchas, pero... Bueno, habrá que ir aumentando la colección. Claro. Esto también. Madre mía, ¿qué es esto? Estos son muchas. Vamos a quitar cuánto plástico protector. Desde luego viene muy bien protegido todo el envío. Bueno, estos son todas repetidas. Vamos a enseñar una de ellas. Ah, ya, estas son el otro modelo de... Son hojas para las chapas y para las good coins. Son de plástico. Estas nos las enseñó por primera vez Cancus, Juan Carlos, del equipo Cancus y MJ, que nos las enseñó. Dijo, guau, esto es estupendo para tener guardadas las chapas y las good coins. Porque son hojas, no son de plástico con un bolsillito, sino que se abren así, se colocan las good coins y las chapas. Creo que tenemos algunas por ahí, luego os enseñamos cómo queda. Y entonces pues quedan muy bien ordenadas y protegidas, que ahora tenemos las chapas pues todas en batiburrillo y en bolsas. Y esto es otra cosa. Y bueno, esto es ya lo penúltimo. Sí, esto creo que sí sé lo que es. Esto sí sabes lo que era. Sí. A ver si consigo sacarlo. Lo que no sé es al final qué modelo, pero sé lo que es. Una botellita de agua con el logo de Geocaching, pues para ir haciendo publicidad. Muy chula. Sí. Tiene un tamaño muy adecuado para las rutas cortas, sí, para ¿verdad? llevarlo en las mochilas y eso. Y además lleva con su... ¿cómo se llama esto? Sí, con su mosquetón. Con el mosquetón para poderlo colgar en las mochilas. Sí, tiene las botellas estas, pues tiene dos modelos. Este es el modelo de llevar y beber directamente desde la botella, y este que es el que nos gusta más, ¿verdad? Sí, mismo. Porque no nos gusta esto de rechupetear las botellas, pues nos gusta más beber directamente desde la botella y además poderlo llevar colgando de la mochila o del cinturón con un mosquetón. Esto sí sabías lo que era. Sí sabía lo que era. Bueno, voy a quitar esta caja de en medio que abulta mucho y queda lo último, que esto es el caprichito personal. ¿Qué puede ser? Uy, si es para él, una bolsa. Me ha puesto. Pues sin sí. haberlo visto, una bolsa. Pues efectivamente, señoras chico de la bolsa. y señores, en efecto, en el culo tengo flores. Eso no lo debería haber dicho, ¿verdad? Pero bueno, es que se dice mucho por aquí esa tontería. Pues sí, es una bolsita, era un pack. En la tienda lo vendían en forma de pack, que es un bolsillo pequeño para llevar en el cinturón o añadido a la mochila, que me parece que tenía un tamaño muy bueno para llevar una serie de cosas, como por ejemplo llevar el bolígrafo, una serie de instrumentos para geocaching, incluso el teléfono móvil lo puedo llevar aquí, me parece bastante práctico. Y venía el pack de mantenimiento de cachés, y viene en un precio especial, venía la bolsa junto a una serie de cosas que se utilizan pues para hacer mantenimiento en los cachés. Y os los voy a enseñar en qué consiste cada mira, uno. Qué monada. Ah, te ha gustado, ¿eh? Mira qué monada. Adivinar qué es esto. Bueno, unos lapicitos, que realmente esto es de lo que menos me interesaba. Bueno, pero vienen unos lapicitos para reponer cachés. Y entonces vienen logbooks en diferentes tamaños. Para tamaños micro y nano, que son las que cuestan más de hacer. Entonces, pues viene un paquetito con 4 logbooks para cachés de tamaño nano, logbooks de tamaño micro, muy adecuados para los petlings. Sí. Luego otros de formato cuadrado. Jolín, ¿cuántos hay? Sí, estos de formato cuadrado están muy bien. Es que la verdad, por el precio que tenían, me costaba prácticamente el mismo dinero que hacerlo yo mismo. Y no quedan, y como me pasa con el contenedor ese que os hemos enseñado antes, el acabado no deja
de ser tan bueno como estos. Vale. Entonces, pues bueno. Luego vienen unas bolsitas zip, que esto sí que es una auténtica tontería, como los lápices, que es una cosa que se puede comprar en cualquier Sí. chino por la mitad del precio. Pero bueno, venía incluido en el pack. Y bueno, luego vienen también otros logbooks no encuadernados para otros tipos de cachés. Mira, pues ya tenemos para cuando pongamos cachés, no tenemos que estar... Sí, por lo menos Vale. cuando escondemos la primera versión del caché, pues es más profesional Sí, te da más tener tiempo. todo este tipo de logbooks y preparados. Y venían todas incluidos en este pack de bolsita. mantenimiento de Ya, cachés. y como él quería eso, se ha Y como comprado yo quería la bolsita, pues venía la bolsita. Y otra cosa que es importante es que esto no es papel normal, es papel Write in the Rain, que aunque se moje, no se estropea y se puede seguir escribiendo en él. Es un papel especial, que es bastante más caro que el papel normal, pero claro, para los cachés es ideal. Y otra ¿Ya cosa. sabes? Claro, ábrelo. Vamos a sacar lo que nos han Y esto, y viene otra cosa. Bien. Sí, viene otra cosa que nunca lo he probado, lo he visto alguna vez, y es un instrumento para enrollar los logbooks de tamaño nano, que son siempre muy complicados de volver a enrollar. Y por lo visto, con este instrumento, que nunca hemos probado, ya lo probaremos y os lo enseñaremos en algún otro vídeo, pues se supone que es mucho más fácil de enrollar. No sé muy bien cómo se maneja. Me parece que se mete el logbook sí, por tiene aquí. una especie de ranura. Tiene una especie de ranura y entonces enrollarlo pues se hace así rápidamente. Bueno, ya lo probaremos y os contaremos si realmente Sí, tiene sí, una me utilidad o es un capricho tonto. Uy, que son muy chulas las... Sí, Mira, nos han dado aquí... el travel flag con la bandera española, un detallito, y estos son unos colgantes muy bonitos que los poner en la mochila también. Sí, señor. Que luego va la mochila llena de pingajos colgando y va sonando. Sí, luego las mochilas parecen auténticos sonajeros. Bueno, muy chulo. Muy chulo todo, ¿verdad? Sí. Bueno, pues esta ha sido la compra de este año. No están las cosas para gastar mucho más, así que hasta el año que viene. Bueno, no sabemos si habrá calendario de Adviento este año. Si lo hay, igual. Si lo hay, igual lo compramos y os iremos enseñando las cositas y ahí sí jugamos a lo de adivinar las cosas y tal. Bueno, pues nada, espero que os hayan gustado todas estas cosas y ya las iremos colocando en cachés y Ya lo disfrutando. iréis viendo por ahí cuando vayáis a buscar. Sí, a ver si me veis en algún vídeo con la bolsita colgada al cinturón. Y ya está, pues nada. Con esto y un bizcocho nos vemos en el siguiente episodio. ¿No? Pues venga. Vale, hasta luego, chicos. Hasta pronto.